En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esta noche queremos discutir el discernimiento de la voluntad de Dios. La gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para ellos, independientemente de su estado de vida, incluso si no están discerniendo una vocación. ¿Qué quiere Dios para mí aquí y ahora? Debemos considerar discernir la voluntad de Dios de dos maneras. El primero es la voluntad de Dios en general y el segundo son las vocaciones. Primero debe quedar claro que la voluntad de Dios para todos es que Él quiere que cumplas con tus deberes de acuerdo a tu estado de vida. Para las personas casadas la decisión que tomen debe estar de acuerdo con su estado. A veces las personas piensan que es la voluntad de Dios que sean sacerdotes o monjas aunque estén casados. Esto es falso. Dios quiere que cumplas con tus deberes en la vida. Reconoces tus obligaciones en tu matrimonio y luego cumples con esos deberes. Eso es lo primero que Dios quiere que hagas. Él quiere que sigas sus preceptos. Los 10 mandamientos de los que hablaremos más adelante. Algunos sacerdotes o monjas piensan que deberían casarse, porque piensan que es la voluntad de Dios para ellos. Deberían estar buscando cumplir su voto de castidad. Algunas personas piensan que es su lugar hacer las cosas de un sacerdote. Bueno, eso tampoco es la voluntad de Dios. Dios puso una jerarquía en la iglesia, el papa en la cima, luego los obispos, el clero y los laicos. Y la gente tiene que reconocer que quiere que cumplamos con nuestros deberes de acuerdo con nuestro particular dentro de la jerarquía. No debemos pensar que es la voluntad de Dios que, como laicos, no debemos hacer el trabajo de un sacerdote. A continuación, la voluntad de Dios es que busques la santidad de acuerdo con tu estado de vida, y que sigas los mandamientos. Ningún curso de acción puede ser la voluntad de Dios si es pecaminoso. Punto. Tienes que tener eso en mente. No puede ser la voluntad de Dios si falla en cuanto a sus deberes de su estado en la vida. Una mujer que quiere trabajar y deja a su hijo en una guardería sin razón suficiente no es la voluntad de Dios. Sigue la ley positiva divina y la ley natural en los 10 mandamientos. Tienes que seguir esos primero. Entonces tienes que cumplirlos de acuerdo con tus deberes en tu estado de vida. La forma en que se aplica a cada persona es diferente porque cada persona es un estado diferente. Luego podemos mirar los puntos más finos de discernir la voluntad de Dios. Primero debemos mirar nuestras cualidades físicas, morales y espirituales. Y esto nos indicará cuál es la voluntad de Dios. Dios nos dora a cada uno de las cualidades que quiere para nosotros. Por ejemplo, si uno está dotado de inteligencia en biología, tal vez sea una indicación de que la voluntad de Dios es que uno trabaje en el campo de la medicina. Diferentes tipos de inteligencia se manifiestan en diferentes personas y uno debe mirar eso. Tienes que ver en qué eres bueno intelectualmente. Dios no hace a todas las personas iguales, porque no quiere que todos hagan lo mismo. Él te da grados de perfección basados en cuál es su voluntad para ti. Algunas personas son más inteligentes que otras. Algunas personas son mejores para hacer otras cosas que otras. Algunas personas son mejores para hablar que otras. Si no tengo las cualidades que se ajustan a eso, entonces probablemente no sea la voluntad de Dios que haga eso, a menos que pueda desarrollarlos. Pero incluso entonces tienes que ver si esto se ajusta a mis deberes, se ajusta a mis otras perfecciones. Para los hombres, si uno tiene mucha fortaleza, podría indicar que debe tener una carrera militar. Una mujer inteligente, tal vez llamada a criar hijos inteligentes para la sociedad. Ella no debe presumir porque es inteligente que debe ir a ser científica a sus hijos en casa. Podría ser que Dios quiera usar su inteligencia para criar hijos inteligentes para que puedan salir y afectar al mundo. La disposición juega un papel importante en nuestro discernimiento. Si uno no está dispuesto al trabajo mecánico, entonces convertirse en ingeniero o mecánico no es la voluntad de Dios para usted. Algunas personas tienen mayor disposición hacia unas cosas que hacia otras.
Debes desarrollar lo que haces en la vida en función de tus disposiciones. Algunas personas tienen disposiciones hacia las cosas malas y debes tener cuidado de no hacerlas. No es la voluntad de Dios que hagas el mal. Tienes que mirar tus cualidades y ver hacia qué te está inclinando Dios, porque Dios elige nuestras y nuestras cualidades. Lo siguiente que debemos mirar es nuestras circunstancias. Dios es quien elige las circunstancias en las que te encuentras. Aunque tengamos cierto grado de libertad de elección, depende de Dios determinar qué circunstancias tienes en la vida. Estas circunstancias indican cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Miras dónde estás sentado en la vida y a veces eso te indica lo que debes hacer. La prudencia es la virtud que ayuda a comprender las circunstancias. Hay que rezar por la prudencia y actuar con prudencia. Desarrollar la capacidad de leer las circunstancias. A veces es bueno hablar con otras personas para tener una idea de lo que Dios puede inclinarte hacia ti. A veces Dios quiere que vayamos y nos ocupemos del negocio familiar porque tiene una contribución a la comunidad en la que vivimos, aunque no ganes mucho dinero. No es la voluntad de Dios que todos sean ricos, pero es la voluntad de Dios que todos miren sus circunstancias en la vida. Averigüe cuál es su voluntad mirándolos y haga lo que parezca ajustarse a las circunstancias. Las circunstancias determinan tus oportunidades y Dios determina nuestras oportunidades controlando nuestras circunstancias. Esto requiere desapego de nuestra parte y confianza en la providencia de Dios, en base a nuestras circunstancias. Muchas personas se preguntan si deberían hacer un movimiento para aprovechar una oportunidad financiera. Para discernir esto, una persona primero tiene que mirar cuando una persona tiene que discernir si debe mudarse. Primero tienes que discernir el bienestar espiritual de todo lo que está involucrado. Esa es la máxima prioridad. Si mudarse no va a mejorar significativamente sus ingresos, entonces la desventaja espiritual de hacerlo no está justificada. Tal vez esté separado de miembros de la familia extendida que pueden ser espiritualmente beneficiosos, como los santos abuelos u otros miembros de la familia. Por otro lado, si mudarse hará posible que su esposa se quede en casa con sus hijos, entonces Dios tal vez te dé la oportunidad de vivir más de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo nos va a ayudar esto espiritualmente? Vivir nuestros roles en la vida como esposo, padre, y esposa madre. Las circunstancias a las que me muevo van a proporcionar algo mejor espiritualmente, y las consideraciones monetarias y materiales son secundarias a eso. Tienes que mirar las gracias específicas que Dios te envía. Dios da a las personas diferentes gracias según las circunstancias. A veces las gracias trascienden las circunstancias. Dios da a algunas personas gracias para hacer más cosas que a otras. Eso es algo que tenemos que aceptar. Algunas personas tienen más talento que otras. Dios da diferente porque hay una jerarquía de gracia. Dios tiene la intención de que tomemos un lugar diferente en el cielo. Él te da gracias específicas para alcanzar ese nivel. Conozco una familia que es agraciada como familia. Algunas familias reciben más gracias para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Parte de la voluntad de Dios es dirigir a otras familias jóvenes, criar buenos hijos católicos y llevar buenos matrimonios. Algunos reciben más gracia, pero no responden a la gracia y son un ejemplo de lo que no hay que ser. La vida familiar puede no ser agraciada en un caso, pero los niños tienen más gracia para seguir otros tipos de vida. Incluso si la vida familiar puede estar desorganizada, no obstante, los niños reciben gracias de una vocación. Entonces tenemos inclinación de gracias. Dios nos inclina a las gracias actuales para perseguir cosas específicas. Algunas veces recibimos inclinaciones para orar. Tal vez la intención de Dios para su familia sea que sea una familia de oración. Algunas familias quizás más talentosas en el área social que otros. Dios tal vez dando a algunas familias gracias que tienen menos inclinaciones sociales.
pero al mismo tiempo están más inclinados a una vida contemplativa y quizás hacia eso les está inclinando Dios. Otra cosa que podemos mirar es nuestros gustos y disgustos. Lo que estamos dispuestos a determina lo que nos gusta. Cuando una persona es santa, sus gustos y aversiones se rigen más por la virtud. Uno puede ser inclinado por Dios a hacer algo basado en si a esta persona le gusta o no. Tu estado de vida puede requerir que hagas algo que no te gusta, y los deseos pecaminosos deben mantenerse bajo control. Cuanto más viejo eres, más quieres hacer la voluntad de Dios en tu estado de vida. Las gracias que obtengas te inclinarán a hacer esas cosas. Y las gracias pueden inclinarnos a que nos gusten ciertas cosas. Discernir la voluntad de Dios consiste en mirarse a uno mismo, tus gustos, disgustos, tus disposiciones, etc. Tienes que fijarte en las particularidades en las que te encuentras. Y eso te da una indicación de lo que Dios quiere de ti. Lo siguiente que puedes hacer para discernir la voluntad de Dios es orar. No puedes escuchar a Dios diciéndote qué hacer si no lo estás escuchando. Y eso solo llega a través de la oración. También puede orar al Espíritu Santo por el don de consejo. El don de consejo nos dispone a ser movidos por Dios en saber lo que debemos hacer en circunstancias específicas. Podemos movidos por Él a discernir lo que debemos hacer. Deberíamos usar manuales de oración que tengan oraciones específicas para discernir. Nos ayuda a formular nuestras oraciones en las que indicaremos a Dios lo que necesitamos. A veces la gente dice que me siento mejor si oro por mi cuenta. A veces una oración por nuestra cuenta no se formula tan bien y no se hace de una manera que pueda ayudarnos. Debe tomar consejo de aquellos que le pueden dar buenos principios a seguir. Cuando miramos a las personas que llevan una vida de principios, podemos preguntarles cómo resolverían esto y pueden indicarnos principios para que podamos aplicarlos, acudiendo a sacerdotes que os ayuden a discernir estos asuntos. Hay que fijarse en los principios sobrenaturales más que en otros. Por principios sobrenaturales nos referimos a la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, cumplir nuestros en nuestra estada de vida. Esos son principios que debemos usar para conocer la voluntad de Dios para nosotros. Evita al tipo que es demasiado libre con los consejos, porque no es necesariamente discreto y la discreción es una parte importante de la prudencia. Pregunta a las personas que han hecho lo mismo que tú. Si quieres ser astronauta, pregunta a un astronauta. No le preguntes a alguien que no sabe nada al respecto. Ve a preguntarle al tipo con la vida que crees que te conviene. Puedes obtener una comprensión concreta de lo que implica la vida y puedes ver si te queda bien o no. Eso es lo que haces para discrepar la voluntad de Dios en general. Luego llegamos al discernimiento de una vocación. Primero tenemos que aclarar un malentendido moderno. El matrimonio no es una vocación y tampoco lo es la vida de soltero. La vocación se refiere al tiempo de ordenación en el que un obispo llama a los que pueden ser ordenados a las órdenes. La vocación no se refiere estrictamente al matrimonio o la vida de soltero. Ahora es cierto que Dios puede tener una voluntad específica que te casas o vives una de soltero, pero eso no es lo mismo que una vocación. La gente tiende a usar vocación y voluntad de Dios indistintamente. Signos de una vocación a la vida religiosa. Primero, no puedes tener ningún impedimento canónico. Si eres un pecador notorio o ya estás casado, no puedes ser sacerdote, y tienes que estar en buena forma física. Si estás casado, entonces es la voluntad de Dios que no seas sacerdote, y si no estás físicamente en forma, no puedes ser sacerdote. Lo mismo se aplica a los que van a un convento. Si no estás en forma, no puedes vivir allí y ser una carga para las otras monjas. A continuación debes tener aquellas cosas que son necesarias para llevar una vida religiosa. La primera es la inteligencia. Eso también se aplica a las órdenes de enseñanza. Oh monja, los carmelitas requieren inteligencia para ser parte de ellos. Algunas órdenes pueden aceptar hermanos de menor inteligencia, pero no el sacerdocio.
porque la gente te hará preguntas difíciles. Si no puede pensar en su cambio a través de ellos es un problema. Si no puede en su camino a través de ellos es un problema. También hay que tener las cualidades morales adecuadas. Nadie debe considerar entrar en el sacerdocio si tiene un defecto moral grave, ya sea una homosexualidad, orgullo o ambición o robo. Estos son defectos graves y no tienes nada que hacer al ingresar al sacerdocio con estos defectos graves. Particularmente la homosexualidad, porque para ser sacerdote hay que ser padre espiritual. Los homosexuales no entienden la paternidad adecuada porque no entienden qué es la masculinidad. Como resultado, no pueden ser sacerdotes. También debes tener las cualidades espirituales de oración y mortificación. Puede que tengas una vocación, pero puede que tengas que desarrollar estas cosas. Si no puedes desarrollarlos o encuentras la vida religiosa abominable, entonces tal vez no tengas vocación. Tienes que tener la capacidad de vivir vida célibe. Si no puedes ser célibe, entonces no entres a la vida religiosa. Como dice San Pablo, es mejor casarse que quemarse. Debes tener un espíritu de obediencia regido por la pureza. Aquí no estamos hablando de obediencia sin sentido, pero una obediencia prudencial donde debo hacer eso para mi beneficio espiritual. Si no puedes ser obediente, ¿cómo puedes cumplir el voto de obediencia? Si no puedes ser casto, ¿cómo puedes obedecer el voto de castidad? Las personas llamadas a la vida religiosa tienen que tener estas cosas, porque si no pueden cumplir el voto y esa no es la voluntad de Dios, hay que tener ortodoxia. Ninguno entrará en la vida religiosa si es hereje. A continuación, debe tener el deseo de hacer lo que exige la vocación específica. Si quieres ser sacerdote, debes tener el deseo de ofrecer misa, para escuchar confesiones, para ungir personas, para dar dirección, etc. Si no quieres hacer estas cosas, entonces no te hagas sacerdote. En cuanto a religiosos masculinos o femeninos, debes tener el deseo de comprometerte en el apostolado de la orden, sin querer cambiarlo tú mismo, porque tienes gente que se mete en órdenes y dicen, estoy aquí, pero cuando sea sacerdote quiero hacer X, que no tiene nada que ver con lo que es el orden. También debes tener las cualidades necesarias del apóstata. Por ejemplo, una persona que encuentra arduo acampar no está llamada a ser misionera. Uno debe mirar cada orden para ver cuál se ajusta a sus inclinaciones de gracia, conocido por la paz y el deseo de hacerlo sin otra razón que por Dios. Si hay una paz en considerarme en eso, podría ser una señal, o si tengo el deseo de hacer eso, eso podría ser una señal no por motivos personales sino para hacerlo por Dios. Nuestros deseos no pueden basarse en la ambición de la ganancia mundana. Respeto humano debe ser auténtica, sincera y sobrenatural. Tienen que venir de Dios. La motivación natural no es suficiente. Las dificultades en la vida de un religioso para una chica son considerables. Sacrifica su deseo de maternidad. Tiene que vivir una vida de relativa reclusión y ser gobernada por su propio género. No se puede tener más de una mujer en una casa. Esto se aplica a las mujeres que ingresan a la vida religiosa. Si no puede vivir con otras mujeres en común, la vida religiosa le resultará muy difícil. Es solo si una mujer puede llevar una vida de acuerdo a la gracia vence las inclinaciones de la naturaleza, las perfecciones para que una mujer pueda vivir con otras mujeres. Si ella no tiene la habilidad de buscar inclinaciones sobrenaturales y sigue las inclinaciones desordenadas del pecado original, entonces no puede entrar en la vida religiosa. Para las mujeres vivir en común es una cuestión de gracia que la naturaleza humana. Eso también se aplica a los hombres. Si lo es, no puede vivir en una comunidad en paz con los demás. Cuando un hombre viene al seminario hay que mirarlo. Y mira, este tipo no nos queda bien. Es más curativo dejarlo ir que sentirse mal por dejarlo ir. Para los hombres es generalmente más fácil vivir juntos.
Deben manifestar una clara capacidad de ser célibes que es a menudo falta en los hombres en las edades en que deberían estar discerniendo la voluntad de Dios. Esas son las cosas que buscas en una vocación religiosa. ¿Qué pasa con el estado soltero? Esto no es una vocación, pero tampoco lo es el matrimonio. Pero eso no significa que para un individuo en particular no sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios generalmente es que todos se vuelvan religiosos, que es el orden de la gracia, o se casan, que es el orden de la ley natural. Sin embargo, es posible que Dios no tenga la intención de que un individuo se convierta en sacerdote o religioso. Uno siempre debe asumir que la regla general se aplica a usted. En otras palabras, debes asumir que si no voy a ser religioso, debería casarme, a menos que se apliquen las siguientes cosas. Las obligaciones de sus circunstancias pueden no permitirle ser libre para casarse. Estar soltero no es una señal de que debas casarte, pero a menudo lo es. Si has estado soltero por un tiempo, entonces podría ser una señal de que deberías ser religioso. Hoy es difícil porque hay muy pocas comunidades religiosas, lo que hace que la circunstancia de estar soltero sea más generalizada. Hay personas que debieron haber entrado en órdenes religiosas, pero no lo hicieron. Debido a que no obtuvieron las circunstancias para el matrimonio, están en el limbo, por así decirlo. En el estado soltero uno debe, como San Pablo aconsejó a las viudas, se dedican a la oración incesante, sus deberes en su estado de vida ayudar a la iglesia en formas adecuadas al estado laico. Deben ayudar a la iglesia, eso no significa que se conviertan en ministros de la Eucaristía. Ellos ayudan a la iglesia de acuerdo a su estado en formas apropiadas para los laicos. Deben dedicarse a una vida de servicio, incluso aunque ellos no lo harán en un orden religioso. Deben dedicarse a una vida de virtud y perfección espiritual. Deberían esforzarse por avanzar en la santidad como todos los demás, según su estado de vida, y ellos pueden dedicarle más tiempo, al discernir la voluntad de Dios, hacerlo más sobre principios sobrenaturales que sobre principios naturales. Si eres sincero y honesto con Dios y quieres hacer su voluntad, puede que no siempre esté claro hacia qué te está inclinando, pero al final se asegurará de que hagas su voluntad. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.